empezamos con modelos para consolidación y lo que vamos a ver primero es el Soft Soil Model para realmente abocarnos la mayoría de la clase a lo que es el Soft Soil Creep. El Soft Soil Model es un modelo por tu cuenta, existe y está disponible dentro de Plaxis y otros programas, pero no suele ser usado, no es un programa que tenga mucha utilidad. Sí tiene sentido entender cómo funciona Soft Soil Model, porque después este mismo modelo se amplía para que tenga información diferida, que es el Soft Soil Creep Model, que sí es un modelo utilizado. Entonces, la primera presentación es para entender este modelo y después nos abocaremos a ver qué se le agrega para el segundo modelo, que es el que realmente queremos utilizar. El modelo de Soft Soil es un modelo, como dice ahí, elastoplástico que está pensado para suelos blandos. Cuando hablamos de suelos blandos, hablamos de esto, de una relación entre la rigidez edométrica y L50 de más o menos 0,5. Esta relación para suelos duros es más cercana a 1. Disculpa, Felipe, no estás Sí, compartiendo, o no me sale al menos a mí. perdón, pues cuando dejé de compartir para hacer el archivo, no compartí. Entonces, compartimos de vuelta. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. El soft soil, entonces, es un modelo pensado más que nada para suelos blandos, cuando suelos blandos respeta esta relación de acá, que es lo que decía recién, que en los suelos, entre comillas, duros, la relación entre el E50 y el edométrico es más cercana a 1, puede ser 1,2, 1,5, dependiendo del caso. Cuando tenemos una rigidez edométrica más baja que eso, empezamos a entrar en el rango de suelos blandos y puede ser útil para esos casos el modelo. Igual, en general, vamos a usar HSS y HSM en la mayoría de los casos. Usamos soft soil más que nada por la parte de script que vamos a ver más adelante. La razón que no es tan utilizado el soft soil es porque ante corte tiene plasticidad perfecta. O sea, usa la superficie de Morculom, pero con plasticidad perfecta. Cuando nosotros vimos HSM o el HSS, habíamos visto que usa una superficie de Morculom, pero que arranca con un ángulo phi de 0 y después va aumentando según el ángulo de fricción movilizado hasta el phi crítico o phi máximo, vamos a llamarlo mejor, y va endureciendo a medida que va avanzando en trayectorias al corte. Cuando tenemos endurecimiento, o sea, en HCM, tenemos entonces una parábola que está basada en la parábola de Duncan y Chang para HSM. Si nosotros tenemos, en cambio, este caso de acá, lo que hace Soft Soil, tiene plasticidad perfecta de Morculom. Es decir, que en trayectorias de corte, esto es una recta, en el QEpsilon. Y por lo tanto, este modelo no va a captar bien las trayectorias de corte. En cambio, para las trayectorias edométricas o de compresión proporcional, o sea, no únicamente edométrico, pero cualquier trayectoria que esté en esta, contenida en este rango, sí va a tener un endurecimiento. Es decir, tenemos un CAP y el CAP evoluciona a medida que aumentamos en esa dirección la trayectoria. Por lo tanto, tenemos que si tenemos una trayectoria de corte de ese estilo, es totalmente elástico hasta que llega a la afluencia. En cambio, si tenemos una trayectoria edométrica, va endureciendo y aumentando esa superficie de fluencia. Entonces, plasticidad perfecta al corte, plasticidad con endurecimiento en compresión proporcional. Para recordar lo que son, antes de entrar al modelo de Soft Kit, para recordar lo que son las trayectorias de compresión proporcional, es justamente dictadas por este valor K. K es el valor entre sigma 1 y sigma 3.
sigma 1 dividido sigma 3 es igual acá. Si estamos en una trayectoria edométrica, SK es el K0. Si estamos en una trayectoria isotrópica, SK es igual a 1. Es decir, cuando estamos en una trayectoria isotrópica, lo que estamos haciendo es aumentando por esta línea. Y cuando vamos aumentando, porque lo que estamos haciendo con trayectorias isotrópicas es que sigma 1 es igual a sigma 3, y por eso justamente K es igual a 1. Y si sigma 1 es igual a sigma 3, Q vale 0. Entonces, cuando hacemos compresión isotrópica, nos movemos a lo largo de esta recta. Cuando hacemos compresión edométrica, sigma 1 sigma 3 es sigma 1 por K0, y nos movemos a lo largo de esta recta. Y esta recta en rojo, estoy siempre mostrando las rectas punteadas, la recta en rojo corresponde al K activo, y es como si nos estuviésemos moviendo sobre la superficie de fluencia, sobre la superficie crítica. Es decir, siempre son trayectorias en esta dirección. La trayectoria en roja que vimos antes es como que si estuviésemos siempre en fallo, y nos movemos en una línea recta a lo largo de esta recta acá. Y eso es el K activo. Entonces, siempre que vamos en trayectorias de compresión proporcional, nos movemos a lo largo de una recta en el espacio QP. Para poder referenciarnos justamente a estas trayectorias QP, lo más usual es usar el parámetro de oblicuidad, que es la relación entre Q y P, de forma tal de que si estamos en compresión isotrópica, o sea, K igual a 1, eta vale siempre 0, y si estamos en una compresión edométrica, eta toma un valor que depende del K0. Si estamos en la trayectoria crítica, moviéndonos a lo largo de la superficie de fluencia del corte, eta toma la misma forma, pero con el K igual al K activo. Y es muy común ver muchos modelos que usan como parámetro el valor eta. Eso si estamos en el espacio QP. Pero si a esta misma curva le agregamos una dimensión adicional, que es la deformación volumétrica, perdón, el volumen específico, que el volumen específico es igual a 1 más E. Es decir, hablar del volumen específico, de cómo avanza el volumen específico, es lo mismo que decir cómo evoluciona la relación de vacíos. Notamos que cuando nosotros nos movemos en estas trayectorias de compresión, siempre que vamos aumentando la presión, la relación de vacíos va bajando y por lo tanto el volumen específico va bajando. Es decir, a medida que avanzo en P, disminuye mi relación de vacíos o disminuye mi volumen específico. A medida que avanzo en P, tengo esta trayectoria para compresión isotrópica, esta línea punteada acá abajo para compresión edométrica y esta línea punteada acá para compresión isotrópica, para compresión crítica. Siempre que avanzamos en la compresión, va disminuyendo nuestra relación de vacío. Esto si lo vemos en QP o si lo vemos en P versus volumen específico o versus relación de vacíos. Ahora, es más común, en vez de dibujar presión versus medida de deformación, graficar logaritmo de la presión versus medida de deformación. Y de hecho, dependen de dónde viene su rama. Si vienen de la rama más de laboratorios o de la rama más de geología, lo usual es ver acá relación de vacíos y ver acá el logaritmo de la tensión vertical. Más de eso más adelante, pero básicamente cuando pasamos este gráfico de deformación o relación de vacíos versus presión y usamos una escala logarítmica, vemos que esto de acá, que es una curva en este espacio, se vuelven rectas en estos espacios acá.
No son siempre perfectas rectas, pero se vuelven más o menos rectas en el espacio logarítmico. Tanto para arcillas como para arenas, más o menos son rectas. Lo que tiene en particular las arcillas es que las trayectorias la trayectoria idométrica, la trayectoria isotrópica o la trayectoria de estado crítico, o sea, estas tres, isotrópica, idométrica o estado crítico, son paralelas entre sí. En arcillas se suele dar que estas rectas son paralelas y es lo que va a asumir nuestro modelo de soft soil model. Soft soil asume que en este espacio epsilon logaritmo natural de P, la relación es totalmente lineal y que es la misma recta para cualquier trayectoria de compresión que se da para arcillas, pero no se da para, por ejemplo, arenas. Y por eso es un modelo pensado para arcillas. Para hablar más de esto de que dije recién, muchos de ustedes tal vez están más acostumbrados a ver la evolución entre E y logaritmo con base 10 de sigma prima B. Es más usual, tal vez es más usual para ustedes verlo de esa forma, y cuando lo ven de esa forma, a la pendiente de esta recta la llaman C sub C o C sub R, dependiendo qué nomenclatura utilizan, y a la pendiente de esta recta la llaman C sub C. C sub S o C sub R para la pendiente elástica y C sub C para el rango elastoplástico, o preconsolidado y normalmente consolidado, como más usualmente lo llaman. Esto es lo que tal vez estamos más acostumbrados a ver. El modelo de soft soil está basado en esto de acá, entonces tenemos que hacer un cambio de variable. Es decir, no está escrito en función de la relación de vacíos, no es un modelo de estado crítico como otros modelos más avanzados, sino que está escrito en función de deformación. Y para hacer el pasaje de relación de vacíos a deformación volumétrica, utilizamos esta expresión, que es únicamente válida para pequeñas deformaciones. O sea, esta expresión para pasar de deformación volumétrica a relación de vacíos solo funciona si el cambio de la relación de vacíos es pequeño. Porque estamos justamente usando una relación de vacíos inicial. Si mi relación de vacíos cambia mucho, esta relación deja de ser válido. Y si queremos utilizar todavía este modelo para algo con deformaciones no pequeñas, tenemos que empezar a ver qué queremos utilizar como relación de vacíos realmente inicial. Porque supuestamente esto es la relación de vacíos iniciales, pero si tenemos grandes deformaciones, usar este tipo de expresión para pasar de relación de vacíos a deformación volumétrica nos lleva a que ante grandes deformaciones el modelo predice menores rigideces a las reales. Entonces tener cuidado que esto asume pequeñas deformaciones y si no tenemos, ver cómo nos adaptamos. Entonces, primero cambio variable de relación de vacíos a deformación volumétrica con este 1 más E0 y después tenemos que hacer el cambio de pasar de logaritmo base 10 de sigma vertical a logaritmo neperiano o logaritmo natural de la presión. Como hacemos un cambio de logaritmo base 10 a logaritmo natural, tenemos que, al hacer este cambio de variable, calcular el logaritmo neperiano de 10, que es este 2,3 de acá. Y entonces, de esa forma, transformamos este C sub C, esta pendiente C sub C en el espacio, relación de vacíos, logaritmo natural de sigma prima B, a lambda, que es la pendiente de la recta en deformación volumétrica, logaritmo neperiano de P. Este 2,3 más 2,3 por 1 más E0 es simplemente un cambio de variable por usar otras variables justamente para definir nuestro problema. Y lambda, el parámetro lambda, hace lo mismo que el parámetro C sub C, que tal vez están más acostumbrados, que es la rigidez en el rango elastoplástico o en el rango normalmente consolidado. Este rango de acá, para el modelo soft soil, va a ser
elastoplástico, es decir, a medida que avancemos por esta pendiente, por esta trayectoria, vamos a tener deformaciones elásticas y deformaciones plásticas. Tendríamos que hacer lo mismo ahora para nuestro rango lineal, para nuestro rango elástico. El rango elástico es el mismo que en descarga, es decir, si yo acá arriba hubiese descargado con una pendiente C sub S, y acá hubiese descargado con una pendiente capa asterisco. La relación no es la misma en carga que en descarga, porque cuando yo voy cargando con justamente un parámetro K, o sea, sigma 1 sobre sigma 3 es igual a K, que si voy cargando en trayectorias geométricas, esto es K0. Cuando cargo con esta relación. Pero cuando yo descargo, ya no tengo una relación lineal. O sea, la relación entre sigma 1 y sigma 3, que es la misma que la relación entre sigma horizontal y sigma vertical en un ensayo edométrico, es variable. No es el valor K0. Entonces, esta expresión va a depender de justamente cuál es la relación entre la tensión horizontal y la tensión vertical. Si asumimos que sigma H es igual a sigma B, o sea, si en descarga el sigma H es igual a sigma B, el cambio de sigma H es igual a sigma B, me queda esta expresión de acá, que es una expresión similar que me relaciona justamente C sub C a kappa. Entonces, C sub C, que es la rigidez inicial o la rigidez en descarga de esas trayectorias, para el modelo Soft-Soil Creep lo vamos a indicar con kappa, que va a ser nuestra rigidez elástica o la rigidez en rango sobreconsolidado. Entonces cambio variable de C sub C y C sub S a lambda y kappa, que son nuestros parámetros de rigidez para nuestro modelo. Como dije antes, si tenemos grandes deformaciones hay que elegir un E0 que no sea realmente la relación de vacíos inicial, sino una relación de vacíos representativa de mi problema, que puede ser un valor más promedio del rango que esperamos tener. El problema es que ahí es que tenemos que saber de antemano cuál va a ser más o menos la respuesta que voy a tener, cuál va a ser el rango de formaciones que voy a tener para elegir un E0 que valga en todo ese rango. Y al poner un E0 distinto realmente al E0 inicial, termina generando que tal vez predezcamos rigideces al principio y después hagamos algo demasiado flexible, que en promedio me dé deformaciones correctas. Esto nuevamente solo si tenemos deformaciones grandes. Entonces, nuestras rigideces son lambda y kappa en rango inicial, en rango elástico, en rango sobreconsolidado. El parámetro que me da la rigidez es kappa. Y justamente la relación entre la presión y kappa es el K que tenemos. Hay una dependencia lineal entre la presión y el kappa. Esto funciona bien si no tenemos cohesión y ángulo de fricción, y de la misma forma que si se acuerdan que cuando estábamos con HCM, la rigidez en HCM, para tener en cuenta que en realidad o sea, el problema de esto es que cuando no tengo presión, la rigidez me queda igual a 0. Era el mismo problema que teníamos con HCM. Para evitar ese problema, que cuando la presión vale 0, la rigidez me da 0, le agregaron este término acá. De forma que para presión igual 0, si yo tengo una cohesión, tenga cierta rigidez. Lo cual, al igual que en HSM, no es una buena idea, porque después mi rigidez queda afectada por parámetros de resistencia. Es decir, el hecho de agregar este tipo de cosas genera que la rigidez, que debería ser dependiente únicamente de los parámetros elásticos de mi problema, kappa,
ahora depende de los parámetros resistentes, mi problema, C y Φ. En general, no es una buena idea poner cohesión en un modelo de soft soil. El modelo soft soil está basado en CAMCLAY, que sí es un modelo de estado crítico, y ese modelo no permite ponerle cohesión, y no es recomendable ponerle cohesión a soft soil porque empieza a tener problemas teóricos varios. Este es el primero, pero bueno, si le llegamos a poner una cohesión, la implementación justamente hace esto, y hace que ahora el cambio de volumen, es decir, el volumen final, esté afectado por los parámetros resistentes, porque el volumen final es el volumen inicial menos la rigidez por el logaritmo de todo esto, que ya no es únicamente el logaritmo de la presión, sino que está afectado por la cohesión y el ángulo de fricción. Y nuevamente, a recordarles, este modelo usa como variable la deformación y no es un modelo de estado crítico, no usa variable estado la relación de vacíos, no evoluciona la relación de vacíos. Tal vez lo había dicho al comienzo, pero este modelo está basado, toma muchas cosas del CAMCLAY, pero después las distorsiona considerablemente. No es un modelo de estado crítico, es un modelo en deformaciones. Bien, entonces, nuevamente, Soft Soil Model no es un modelo de estado crítico, no es una variable de estado, está planteado en deformaciones. Y los parámetros de entrada son el kappa para rigidez elástica y el lambda para nuestra rigidez edométrica en régimen normalmente consolidado. Es decir, antes de llegar, supongamos que esta es nuestra presión de consolidación, antes de llegar a la presión de consolidación, usa rigidez kappa, y después, en régimen normalmente consolidado, va a usar la rigidez edométrica lambda y va a tener una forma tal que me dé el K0 que yo le asigno. Es decir, K0 es un parámetro del modelo y yo le digo cuál es el K0 que quiero obtener. K0 nuevamente es la relación entre sigma 1 y sigma 3 y sigma 1. Y para poder lograr que en trayectorias edométricas yo tenga este K0, lo que hace es ajustar la altura de esta elipse. Es decir, teniendo esta presión de consolidación inicial y esta cohesión, yo podría tener una familia de elipses, o sea, puedo tener este elipse, puedo tener este elipse, o puedo tener la elipse que está propuesta en la filmina. Y cuando yo tengo una trayectoria edométrica, que no es esa que puse ahí, una trayectoria edométrica es así. Cuando yo tengo una trayectoria edométrica, lo que quiero es que de acá continúe con una trayectoria K0. Y este modelo usa para la trayectoria edométrica plasticidad asociativa. Plasticidad asociativa era cuando las deformaciones plásticas eran perpendiculares a la superficie de fluencia. Es decir, perpendicular a esa elipse tengo una deformación plástica. Y si yo usaba esta elipse, perpendicular a esa elipse era la deformación plástica, y si usaba esta elipse, perpendicular a esa elipse era la deformación plástica. Es decir, la forma de esa elipse me dicta cómo es la deformación plástica, porque siempre sale perpendicular a la superficie de fluencia, y cómo es esta deformación plástica me termina dictando cuál es la relación K0. Por lo tanto, el valor de K0
depende de la reacción plástica, depende de la superficie de fluencia, y lo que hace Soft Soil es ajustar la forma de esta elipse para lograr el casero buscado, y la forma de ajustar esta elipse es modificando el parámetro M. M, que comúnmente, y en CAMCLAY y en esos modelos es de hecho esa forma, M está asociado al ángulo de fricción, en general es el 6 seno de alfa sobre 3 menos seno de alfa. Este parámetro M, que está asociado a la fricción, en el modelo de SSM, para poder captar correctamente el casero, en vez de estar ligado a eso, está ligado al valor de casero. Porque el parámetro M es justamente la recta que une el punto superior de las elipses. Es decir, esta elipse de acá, el punto más alto es este, y en ese lugar pasa la pendiente M. Para pasar de esta elipse que tienes un valor de casero a esta elipse que tendría otro casero, lo que hace es ajustar M. Entonces, en vez de pedir como parámetro de entrada M o pedir un ángulo de fricción asociado a esto, pide como parámetro de entrada casero y ajusta el M para darle la forma a esta tapa de compresión. Adicionalmente a ajustar M, lo que tenemos es una presión de consolidación, de preconsolidación, que nos dice cuál es el rango elástico o normalmente o preconsolidado y cuál es el rango elastoplástico o normalmente consolidado. ¿Qué es esta PP? O sea, PP es la presión de consolidación que llega hasta este momento. Inicialmente vale esto, a medida que voy cargando va endureciendo y va evolucionando la presión de consolidación, y como es algo que evoluciona y va variando, es nuestra variable estado. No dice qué tanto endurecimos, qué tanto avanzamos. Para calcular el valor PP, que sería el valor de preconsolidación en consolidación isotrópica, lo que tenemos que hacer en nuestra trayectoria de compresión arbitraria es transformar este valor de presión al que llegamos, que sería nuestro P', a PP, utilizando justamente la forma de esta elipse, la ecuación de esa elipse, que la ecuación de la elipse es esto acá. Entonces, nosotros cuando vamos avanzando y aumentando la presión, va continuamente calculando la presión de consolidación equivalente a una compresión isotrópica. Es decir, no avanzamos en compresión isotrópica, lo que hace es calcular la presión equivalente en presión isotrópica. Para comparar el soft soil con HSM, podemos plantear las rigideces edométricas de ambos modelos. Les recuerdo que HSM tiene un CAP y ese CAP evoluciona, o sea, endurece en compresiones edométricas. HSM endurece justamente también logrando el valor de casero, pero la rigidez edométrica en HSM seguía esta ecuación, donde le daba una rigidez edométrica a una presión de referencia, que estaba acá abajo. Dependía de sigma 3 dividido casero, es decir, sigma 1. Esto acá es sigma 1. Y después todo esto, justamente esto es para tener en cuenta que la presión, que la rigidez depende de la presión. Y depende de la presión con un parámetro M, parámetro de Jambu, que depende del valor si es arenazo o arcilla. Si yo no tengo cohesión y M es igual a 1, que es representativa de las arcillas, básicamente lo que tengo que hacer es, no tengo cohesión, simplifico seno con seno y me queda esta expresión de acá, que puedo escribir en función de sigma 1 porque sigma 3 sobre K0 es sigma 1. Y entonces esta es la rigidez edométrica sin cohesión y con M igual a 1
para HSM. Y tengo una tapa que está calibrada para tener K0, porque justamente K0 es un parámetro de entrada del modelo HSM. En el Soft Soil Model, esta relación lineal de la presión, o sea, de la rigidez con la presión está impuesta. O sea, M vale 1 y no puedo tener otro parámetro de M. Entonces, por eso necesitamos asignarle un M igual a 1 acá, para poder comparar con el Soft Soil Model que impone la relación lineal. Y cuando calculamos justamente las rigideces, para este tramo de acá, que es el tramo en donde estamos evolucionando la rigidez edométrica, o sea, la rigidez normalmente consolidada, en este rango, la rigidez del Soft Soil Model relaciona la deformación volumétrica con el logaritmo de la presión. Esa relación nos lleva a esta relación entre mi rigidez edométrica en función de la presión de referencia, que es la presión que estoy utilizando, que la dicta justamente el parámetro lambda. Entonces tengo esta expresión que puedo comparar con HSM. Entonces, si tengo un modelo donde calibré HSM, es decir, tengo este valor y este valor, puedo usar esos modelos calibrados en HSM para buscar cuál es el parámetro de lambda que me consigue la misma rigidez edométrica. Dicho de otra forma, si en cambio tengo un modelo calibrado, o sea, tengo el SSM calibrado para mi suelo, con este parámetro lambda puedo calcular la rigidez edométrica que utiliza HSM. Esto es porque por si tengo un modelo donde tengo que cambiar el material de HSM a Soft Soil, que sucede bastante, porque justamente como HSM funciona bien en ciertos casos, en general en la mayoría de las trayectorias, muchas veces arrancamos utilizando una calibración con HSM y después cambiamos a Soft Soil, por ejemplo, para tener clip, como van a ver en la siguiente diapositiva. Y esto es cómo podemos calibrar lambda si ya tenemos calibrada la rigidez de HSM. Para hablar un poco más del rango elástico del Soft Soil, en trayectoria, o sea, el rango elástico es antes de llegar a la presión de consolidación, o sea, sobreconsolidado. Tenemos la pendiente dictada por capa, y cuando queremos ver la rigidez en trayectorias de corte, habíamos dicho que como en trayectoria de corte no tengo endurecimiento, sino es plasticidad perfecta, en corte es una recta perfecta hasta que toca la superficie de fluencia y plastifica. Esta rigidez, que es la rigidez a corte, está dictada por la rigidez elástica en trayectoria edométrica, capa, y el coeficiente Poisson elástico, mu. Cuando buscamos esta relación capa, terminamos metiendo en el medio la cohesión y el ángulo de fricción, cuando ahora vamos a buscar la rigidez elástica, o sea, el G en trayectorias de corte, vuelve a entrar en juego la cohesión y el ángulo de fricción. Es decir, la rigidez puramente elástica en trayectorias de corte depende de la rigidez edométrica elástica y Poisson, pero también depende de la cohesión y el ángulo de fricción. Eso ya es un poco más molesto todavía, porque en HSM tenemos que nuestra rigidez depende de los parámetros resistentes, pero esas eran rigideces plásticas. Ahora la rigidez elástica depende de la cohesión y el ángulo de fricción. Si nosotros calibramos, comentario adicional, si nosotros calibramos capa para trayectoria edométrica, podemos intentar jugar con mu para conseguir una rigidez al corte
más adecuada a nuestro material. Mu se puede calibrar justamente para buscar una rigidez al corte. Entonces, nuestro modelo de soft soil tiene dos superficies de fluencia. Tiene una superficie al corte, que es Morculum. Mismo Morculum que antes, solo que con plasticidad perfecta. Y después tenemos en trayectorias de compresión esta superficie de fluencia, que está dictada por esta elipse, que tiene esta ecuación de acá. La ecuación, o sea, la función de fluencia de esta elipse depende de la presión de consolidación, que es una variable de estado, es decir, evoluciona a medida que voy comprimiendo. Y después depende del parámetro m, que le da la forma de la elipse, si esta misma elipse tiene esa forma o si la quiero hacer más chata de esta forma, cambio el parámetro m. Y como vimos antes, también depende de la cohesión y el ángulo de fricción. Soft soil, para tener en cuenta sigma 2, es decir, casos donde sigma 2 no es igual a sigma 3, está planteado justamente no con Q, sino con Q monio, y por eso siempre acá aparecía este monito, porque en realidad Q vale sigma 1 menos sigma 3. Q monio, y todo esto estaba planteado en función de Q monio, tiene en cuenta un sigma 2, que puede ser distinto a sigma 3. Fíjense que si sigma 2 es igual a sigma 3, esto se reduce nuevamente a esto. Pero tiene en cuenta la posibilidad de que Q2 tome otro valor. Y para hacer eso, en vez de plantear el típico Q, toma esta ecuación de acá, donde alfa depende del ángulo de fricción. Y después, como dijimos antes, el parámetro m, o sea, m es un parámetro de la superficie de fluencia, pero el parámetro material que nos pide es el valor K0. O sea, calcula m en función del K0. Ajusta la forma de esta elipse para lograr una relación entre sigma 1 y sigma 3 dictada por el K0 normalmente consolidado. Función de fluencia al corte, función de fluencia a compresión, y después como ley de endurecimiento, que únicamente tenemos ley de endurecimiento a compresión, la ley de endurecimiento es justamente esta recta acá. Cuando yo me muevo a lo largo de esta recta, lo que estoy haciendo es aumentando la presión y lo que estoy haciendo es moviendo la superficie de fluencia de compresión. Fíjense que inicialmente la superficie de fluencia estaba acá y acá entré en rango elastoplástico, tengo deformaciones elásticas y plásticas. Si yo descargo y vuelvo a cargar, amplié mi rango elástico. Como amplié mi rango elástico, moví la superficie de fluencia y cuando moví la superficie de fluencia, me moví con una ley de endurecimiento, que es la ley de endurecimiento de esta recta. Me dice cómo evolucionan las deformaciones a medida que voy aumentando las cargas. Esa ley de endurecimiento es esta acá. Cómo van aumentando las deformaciones plásticas a medida que aumenta la compresión. Y me vincula justamente el valor de la presión de preconsolidación final relacionada con la presión de consolidación inicial en función de la deformación plástica volumétrica y la diferencia entre lambda y kappa. Vuelvo un segundo para atrás. Cuando yo me moví de acá a acá, dije que estoy en rango elastoplástico porque fíjense que si vuelvo a descargar, esta deformación de acá, en esta trayectoria, fue una deformación elástica. Entonces, la diferencia entre esta pendiente y esta pendiente es la parte plástica. La deformación entre esas dos pendientes me da cuánto tengo de deformación plástica. Entonces, la deformación plástica, diferencia de kappa y lambda, y vinculada al cambio de presión.
Como detalle, hay un valor mínimo de presión de preconsolidación que utiliza Soft-Soil, que es o como mínimo un kPa o un valor relacionado a la cohesión. Nuevamente tengan cuidado que acá estamos suponiendo compresión negativa, que no es lo que están acostumbrados. Como regla de flujo, tenemos dos reglas de flujo, una ante corte y otra en compresión edométrica, porque nosotros en esta trayectoria de corte no tengo endurecimiento, pero cuando llego acá y quiero cargar, acá sí tengo una deformación, ¿cómo se llama? Una deformación plástica. Acá sí tengo una cierta deformación plástica y lo que utiliza es plasticidad no asociativa de Vernier de Borst, es decir, esta deformación plástica no es perpendicular a la superficie de fluencia, sino es perpendicular a una superficie de fluencia con cierto ángulo de dilatancia, y Plaxis recomienda ponerle el ángulo de dilatancia igual a 0. Soft Soil Model se puede usar con una dilatancia, es decir, que cuando esta deformación plástica evolucione, dilate o contraiga, es decir, tenga deformaciones volumétricas, Plaxis recomienda no usar dilatancia y usar plasticidad no asociativa con dilatancia igual 0, es decir, la deformación plástica volumétrica es igual a 0. Esto en trayectoria de corte y después en trayectorias de compresión sí usa plasticidad asociativa, es decir, esa deformación plástica es perpendicular a mi superficie de fluencia, perpendicular a esa elipse, y por eso es lo que habíamos dicho antes, esta deformación plástica depende justamente de este parámetro m, que nosotros en vez de darle m al programa, les vamos a dar K0 y ajusta m para tener un cierto valor de K0. Nuevamente, en realidad ajusta m para tener una cierta deformación plástica que después me da el K0 que estamos buscando. Esto es nuevamente lo que dije anterior. Como justamente yo estoy, el parámetro de entrada de mi modelo es, el parámetro material es K0, la ley de endurecimiento que me dicta cuál es el K con el que evolucionan mis tensiones, la ley de endurecimiento en realidad está asociada a la forma de la elipse, es decir, está asociado a M. Y por eso dice acá que la función de fluencia y la ley de endurecimiento no son independientes, sino que tienen una forma tal de lograr el K0 que nosotros estamos viendo. Habíamos visto antes esto de acá, que es nuestra ley de endurecimiento, cómo aumentan las deformaciones, volumétricas es en función de lambda. Esto es deformaciones volumétricas totales, lo da el parámetro lambda. Deformación volumétricas plásticas es la diferencia entre lambda y kappa. Y después tiene un valor de m tal que logra el valor de K0 buscado. Cuando hacemos toda esta operatoria, la realidad es que m no depende únicamente del K0, termina dependiendo de K0, de lambda y de kappa, porque las deformaciones dependen de lambda y de kappa. Pero toda esta cuenta muy complicada de m, que depende de lambda, kappa y de mu, termina siendo más o menos igual a 3 menos 2,8 K0. Es decir, K0 realmente es el parámetro que dicta el valor de m. Lo importante es que en la expresión simplificada o en la expresión completa podemos notar que no depende de phi. M, que generalmente está pensado
como una relación de phi. Nuevamente es esta relación de 6 NFi dividido 3 menos NFi. En esta formulación no depende phi. Y eso genera que para poder lograr un K0 correcto, lo que perdí es poder captar correctamente resistencia al corte. Es decir, esta elipse no capta correctamente la resistencia al corte. Y por eso es que SoftSoil en parte usa una función de fluencia distinta a corte. Usa una función de fluencia de Mohr Coulomb en trayectorias de corte, porque este M que usé para lograr mi K0, ahora capta muy mal resistencia al corte. Y todavía va a quedar un rango, es decir, yo voy a tener QP y mi superficie de fluencia va a ser una mezcla entre esta superficie de fluencia al corte y el pedacito de la elipse. Voy a tener un rango por acá, donde todavía voy a estar captando mal resistencias al corte. Porque van a estar asociadas a un M pensado para lograr correctamente la evolución geométrica y no correctamente resistencias a ese corte. Pero por eso es que existe una función de fluencia distinta. Esa es la idea de SoftSoil Model, que nuevamente está basado en Camp Clay, pero con varias falencias teóricas. Como resumen, el SoftSoil está basado en dos funciones de fluencia. Una función de fluencia de Mohr Coulomb, esta de acá, que depende de la cohesión y la fricción. Y una función de fluencia, esta de acá, que es la función de fluencia a compresión. Va a tener un rango elástico antes de llegar, vamos a hacer una compresión edométrica mejor, que va en esa dirección, esto es compresión edométrica, un rango elástico cuya rigidez la dicta capa. La rigidez elástica en corte está dictada por S capa y por un Poisson. Una vez que llego al régimen normalmente consolidado y sigo cargando, endurece y tiene como rigidez lambda. Y tiene una trayectoria tal que logra el parámetro K0 de estado. La única variable estado, lo único que va evolucionando es la presión de consolidación, porque esta tapa se va ampliando con la presión de consolidación equivalente porque es la presión equivalente a una trayectoria isotrópica. Es decir, Q igual 0, porque sigma 1 es igual a sigma 3. Como ventaja de este modelo es que capta correctamente deformaciones en compresión unidimensional, o sea, para captar deformaciones en trayectorias geométricas, que es básicamente la trayectoria normal que tiene el suelo en estado inicial, y puede servir en ciertos casos para fundaciones que tienen trayectorias esta vez antes, si no entramos al régimen de falla, trayectorias geométricas, es decir, buena capacidad predictiva para casos donde son mayoritariamente compresión unidimensional. Tiene plasticidad por compresión, que por ejemplo Mohr Coulomb no tenía, y es adecuado para hacer procedimientos constructivos de terraplenes, donde justamente la trayectoria es más que nada de compresión y no tenemos régimen y no está por corte. Como problemas, SoftSoil sigue sin ser un modelo de estado crítico, es decir, por más que esté basado en Camp Clay, no evoluciona la relación de vacíos, no llega a un estado crítico, es decir, esto endurece por siempre. Tiene plasticidad perfecta a corte, es decir, tiene esta relación Q-epsilon, esta relación al corte, recta y recta, que no es para nada bueno. Sigue siendo isotrópico su endurecimiento y no tiene deformación diferida, no tiene nada asociado al factor tiempo. ¿Preguntas del SoftSoil Model?
Si no hay preguntas, Alejo continúa con Soft Soil Creep, que sí es el modelo que queremos utilizar, que sí es un modelo que podemos querer utilizar. Mientras yo rápidamente le subo el PDF que va a estar presentando Alejo. ¿Se me oye? Se te oye. Por favor, subí también el de deformación diferida, porque no hay manera de enseñar Soft Soil Creep sin enseñar deformación diferida, y aunque no preparé la clase como corresponde, y pidiendo disculpas, voy a... pidiendo disculpas porque la clase que estoy a punto de dar, decidí hace 15 minutos que voy a darla y no la repasé como corresponde. Pero vamos despacito y vamos a llegar a algún resultado. Volví a decirme que se me oye, que acabo de cambiar el micrófono porque tenía eco. Se te oye bien. Puta madre, pero no cambio el micrófono. Estas cosas son... Se te escuchó igual en ambos casos. Sí, sí, pero yo no quiero... Deformación diferida es deformación dependiente del tiempo. Para Daniel que pregunta. O sea, vos cuando pones una carga, hay una deformación asociada a esa carga, y después, a carga constante, hay deformación. Creep, básicamente. Toda mi pantalla. Para expandir sobre lo que dijo Alejo, voy a subir una clase de repaso que todavía no existe, pero vamos a subir una clase de repaso de deformación diferida para extender en el concepto de mecánica de suelos de deformación diferida, no de geotécnica numérica. Bueno. Se te oye, se te ve bien la presentación. Perfecto. Bueno, y acabas de terminar este módulo. Y ahora yo voy a empezar con este módulo, no con este módulo que lo necesito, si no el otro no, ya es muy difícil de explicar. Así que vamos a avanzar con este tema. Lo de recién fue un tema menos divertido comparado con lo que se viene ahora, muchachos, espero que estén preparados. Che, Felipe, 2 minutos de descanso o sigo derecho? Sigo derecho, ¿verdad? Yo seguiría. Dale. Bueno. Es importantísimo que yo logre vuestra atención. ¿Se está compartiendo mi pantalla? Sí, se está compartiendo la pantalla. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de el modelo Soft Soil Creep Model, que está basado en la teoría de la viscoplasticidad. Entonces, la razón por la que existe una formulación viscoplástica para suelos es porque los suelos presentan deformaciones diferidas en el tiempo. La foto de la pantalla muestra la torre de Pisa, que fue construida, por supuesto, recta, en diferentes etapas, y se fue asentando e inclinando a lo largo de los años. La razón por la que se asentó y se inclinó es porque está fundada sobre unas arcillas que tienen una deformación dependiente del tiempo, no solamente dependiente de los cambios de presión. Entonces, plasticidad genera deformación irreversible por cambios en las tensiones. Viscoplasticidad genera deformaciones irreversibles por cambios en las tensiones o por el paso del tiempo. Dicho de paso, esta foto tiene acá eso muy finito y muy difícil de ver, son unos cables que habían puesto para tirar de la torre para atrás. Por supuesto no funcionó, ¿no? Pero había unos tremendos equipos acá para tirar de la torre, a veces enderezaban de los tirones, no funcionó. No voy a hablar ahora de qué se hizo con la torre, pero interesante ver hasta qué punto alguien quiere resolver un problema gigantesco con una solución relativamente menor. Gente muy, muy preparada e inteligente lo intentaron y no funcionó. Bueno, ¿cuáles son los factores que introducen deformación diferida en suelos finos? Hay factores físicos, químicos y de la propia estructura, o sea, posición relativa de las partículas o paquetes de partículas. En el caso de los factores químicos, es una relación de la electroquímica de las partículas, el agua
absorbida entre ellas y los cationes salinos que hay flotando en esa agua absorbida y en el agua del espacio polar. Todo este tema lo tratamos con relativa dedicación en el curso de comportamiento de suelos, así que aquí solamente menciono que esto existe. Cuando miramos desde el punto de vista de la respuesta mecánica, las deformaciones diferidas en los suelos, encontramos dos comportamientos muy distintos. El comportamiento isotáquico y no isotáquico, el comportamiento isotáquico típico de las arcillas y no isotáquico típico de arenas, gravas y enrocados. ¿Qué es uno y otro? En el comportamiento típico de las arcillas, si uno hace un ensayo triaxial a una carga muy alta, tiene una curva tensión-deformación. Con el mismo muestra idéntica, la misma, si uno hace un ensayo a una velocidad de carga menor, tiene otra curva. Y si la velocidad de carga es todavía menor, tiene otra curva. En las arenas, hacer el ensayo en un minuto o en un día te da la misma curva. En las arcillas te da curvas diferentes. Y esto no es debido a las presiones de poros. Esto es debido, o sea, el efecto de la presión de poros es gigantesco, pero acá está descontado. Este comportamiento es puramente debido a la deformación viscoplástica del material. Es un poco más que eso. Si nosotros sabemos que ensayando, por ejemplo, a 1 milímetro por segundo, 1 milímetro por minuto o 1 milímetro por hora, tenemos estas tres curvas, podemos jugar en la máquina triaxial y empezar a 1 milímetro por minuto, en algún momento pegar un salto y empezar a pasar a 1 milímetro por segundo, volver al milímetro por minuto, pasar a 1 milímetro por hora, volver a acelerar a 1 milímetro por minuto, y siempre vamos a saltar de una a otra de las curvas y con velocidades intermedias a cualquier curva intermedia, porque la curva tensión-deformación depende de la velocidad de carga para las arcillas, pero no para las arenas. Hoy me concentro en las arcillas. Entonces, un sólido es viscoplástico si tiene una deformación plástica que depende de la velocidad de deformación. La cinemática de deformación que hemos estudiado ahora, que indica que el incremento de deformación tiene una componente elástica y una componente plástica sin la P corta, eso fue lo que estudiamos hasta ahora con el Hardening Soil Model, el HS Small, Moore-Coulomb, Hecky-Brown y Soft Soil Model sin la palabra clip. Ahora aparece el cambio en el cual la teoría de plasticidad se reemplaza por viscoplasticidad y el incremento de deformación irreversible ya no es puramente plástico, sino que es viscoplástico. Entonces, la función de fluencia, que antes era solo función de la tensión y los parámetros de estado, pasa a incluir también la velocidad de deformación o alguna otra medida, variable de estado, equivalente. Aquí están las dos reglas de flujo más conocidas para calcular el incremento de deformación viscoplástica en función de cuánto es la tensión comparada con la función de fluencia en sí misma. Entonces, si yo tengo una función de fluencia y la tensión es menor o igual a la función de fluencia, no hay viscoplasticidad. Si la tensión es igual a la que dicta función de fluencia igual 0 con velocidad 0, ahí estamos en condiciones elastoplásticas sin viscosidad, pero puedo tener una tensión mayor que la que daría la función de fluencia más alta, y acá elegí esta como función de fluencia, quizás esté todavía más abajo. Puedo tener una tensión mayor que la que toleraría la función de fluencia mientras me mueva rápido. Si no me muevo tan rápido, la tensión no puede ser mucho mayor, y si me muevo muy despacito, estoy sobre la superficie de fluencia. Hay dos formulaciones. Otra vez, esto lo vemos con detalle en comportamiento de suelos. Aquí solo lo menciono.
Lo que hace de esta clase que sea necesaria en este momento es que tenemos que reformular un concepto y lo vamos a presentar distinto como lo hemos estudiado en los cursos de grado todos los estudiantes que estén en este momento escuchando esto. Típicamente, uno asume que en el ensayo edométrico uno empieza con una relación de vacíos y a lo largo de cada escalón la relación de vacíos va cayendo hasta un punto en el cual esta recta, el logaritmo, esta recta y esta otra recta se cortan y a este punto decimos que es el tiempo para el fin de la compresión primaria, línea azul. Sin embargo, la curva es suave, no hay nada acá, ningún quiebre, y la curva viene azul y se convierte en verde, pero de aquí para la derecha decimos que está ocurriendo consolidación secundaria. O sea, la hipótesis detrás de este cambio de color es que la compresión secundaria comienza con el fin de la compresión primaria. No coexisten. De acá hasta acá compresión primaria, de aquí hasta acá compresión secundaria. La teoría de la viscoplasticidad, bien formulada, no admite este punto del cual se despierta la viscoplasticidad cuando la presión de poros se hace cero. Con la presión de poros de 1 kilopascales o de 0,1 kilopascales, ¿qué es lo que hay para que este material no tenga ninguna deformación viscoplástica y que sí se despierte cuando la presión de poros se hace cero, o sea, al fin de la compresión primaria? No hay nada. En una formulación teórica completa basada en viscoplasticidad, hay que asumir que hay una componente viscosa de la deformación irreversible que está presente a lo largo de todo el proceso. Entonces, yo tengo una curva macroscópica que veo, que es esta, que es la misma que la de arriba, que azul se convierte a verde, pero no la miro así. La miro como la suma de una curva solo azul, que es la componente elastoplástica, y una curva verde, que es esta, que arranca antes, o sea, antes de esto se hace básicamente horizontal, no tiene influencia, y esta verde sumada a esta azul, de las dos punteadas, nos dan esta curva macroscópica. O sea, el cambio de relación de vacíos, lo que baja aquí, es función de la diferencia entre la presión final y la inicial, esa es la parte elastoplástica, y del tiempo en una única función. Dicho de esta manera, en una única función, no lo tengo como variables separadas en la que el efecto de la presión está independizado del efecto del tiempo y este solo se despierta cuando este es igual a esto. Bien, veamos el ensayo edométrico convencional en escalones de 24 horas a la luz de la teoría de la viscoplasticidad. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora, Felipe? Y si no, preguntame vos mismo para y llevarme de la mano si es que estoy siendo... ¿Ninguna pregunta en el chat? Ok, quédate mínimamente atento por si soy demasiado poco claro, por favor. Sí, sí. Bien, entonces, tenemos la compresión primaria y la secundaria. Y todo eso es un solo escalón. En una arcilla CH, que tiene un coeficiente de consolidación de 10 a la menos 4 centímetros cuadrados por segundo, es una arcilla básicamente diabólica, el tiempo para el 99% de la consolidación primaria para una muestra de 1 centímetro de altura sale de la fórmula tiempo es igual a T sub B H cuadrado sobre C sub B. Y T sub B para el 99% de consolidación primaria vale 3. Entonces, para el 99% de consolidación primaria, esta cuenta en la peor arcilla que podemos poner acá, que podemos imaginar, aunque quizás haya alguna peor, da 8 horas. Quiere decir
que este proceso azul dura a lo más 8 horas, pero el ensayo, el escalón típico de un ensayo de compresión endométrica es de 24 horas. ¿Qué ocurre en las 16 horas que pasan después de estas 8? Bueno, ocurre línea verde. Y en esta línea verde tenemos compresión, consolidación y compresión secundaria. Sin embargo, cuando medimos el cambio de relación de vacíos entre un punto y el otro, estamos enmascarando algo de compresión secundaria y lo estamos mandando a el coeficiente de compresión primaria, el de la teoría de consolidación unidimensional. Si yo a esta cosa la derivo y a esta la derivo y calculo sus inversas, me queda 1 menos 1 sobre el incremento de deformación volumétrica versus el tiempo lineal. El concepto detrás de escribirlo así es presentar este gráfico que voy a explicar en la filmina siguiente. Aquí lo que me interesa es mostrar que si yo grafico menos 1 sobre epsilon volumétrico punto, que lo puedo calcular en cada momento, en función del tiempo lineal, no logarítmica, me sale una cosa rara y a partir de un cierto momento me sale una línea recta. Es lo único que quiero que ahora recuerden. Me sale una cosa rara y de aquí me sale una línea recta. Todo basado en una ecuación que voy a poner con colores en la próxima filmina, es esta. Entonces, este gráfico estaba acá y no cambió y está acá, y ahora sí lo podemos ver con más cuidado. Tenemos una deformación volumétrica que es la parte elástica, lo que cambia la presión final o en cualquier momento respecto de la inicial, más una parte elastoplástica, que es lo que cambia la presión de preconsolidación. No la presión, sino la presión de preconsolidación, que en este caso se pueden separar. Lo que cambia la presión de preconsolidación y una componente viscosa, que es el paso del tiempo. Y en la componente viscosa, que es el paso del tiempo, necesitamos definir el tiempo a partir del momento en que empieza la compresión secundaria o la viscoplasticidad. Y ahora sí necesito el gráfico de abajo. Experimentalmente veo esto y sigue para allá. Ya mismo lo borro por desprolijo. Y lo que estoy diciendo es, la deformación volumétrica depende de una componente elástica que cambia con la presión, de una componente elastoplástica que cambia con la presión de preconsolidación y de una componente viscosa que cambia con el tiempo. ¿Medido desde cuándo? Medido desde el momento en que empieza la compresión secundaria. ¿Y cuándo es eso? Graficando el resultado experimental y mirando esta ecuación como está escrita acá, lo que puedo hacer es esto. Puedo tomar esta ecuación y derivarla. Si la derivo respecto de las variables que cambian en el proceso. Estoy analizando el cambio de la presión y del tiempo, pero en este escalón, la componente del cambio de la presión de preconsolidación dentro del escalón no la tengo como variable. La presión de preconsolidación final e inicial no van cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, cuando derivo, tengo menos capa por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre p punto sobre 1 sobre p, déjenme decirlo mejor. La derivada del logaritmo es 1 sobre p, por la derivada de adentro, que es p punto. Así que esto, p punto sobre p, es la derivada de esto. Esto no tiene derivada y esto es otra vez, estoy derivando respecto de t, que es esta variable que está acá, y entonces la derivada respecto de esto me queda tau' sobre tau c. Recuerden que, si se nos complicara un poquito, recuerden que el logaritmo del cociente es la diferencia de logaritmos, así que esta parte se queda afuera y la derivada del logaritmo es 1 sobre la variable, que es lo que nos aparece acá. Ahora miren esto.
con esta ecuación que tiene un número desconocido acá, con esta ecuación yo puedo decir, a ver, cuando ya terminó la consolidación primaria en la zona que ya sé que pasó mucho tiempo, el cambio de deformación volumétrica es igual a mu sobre tau prima más tau sub c. La pongo acá. Entonces, hago la inversa acá y me queda 1 sobre epsilon volumétrico punto es igual a tau prima más tau sub c sobre mu asterisco, o sea, solamente lo di vuelta. Y graficar esto me explica por qué acá tengo una recta. En esta zona colorada que tengo acá, también tengo cambios de capa punto, o sea, todavía tengo compresión primaria. Así que no me interesa, solo miro esta zona en la que me sale una recta porque ya no tengo cambios de P punto igual a 0. Y ahora esta la extiendo para atrás punteada, tiqui, 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 hasta este punto que se hace 0. En este lugar, un valor tau sub c más atrás de este punto es que empieza la compresión secundaria. Escuchen, T, no tau, T, ¿qué pasó? No tau, T sub c es cuando Terzaghi decía que terminaba la compresión primaria. ¿Me dejan ir para atrás? T sub c es cuando cambia de azul a verde. Cuando terminaba la compresión primaria. Pero ese T sub c, que es convencional, no es cuando empieza la compresión secundaria. La compresión secundaria, lo vimos recién, empieza un poco antes. ¿Cuánto antes? Esta constante antes, constante que depende de 1000 cosas, así que no es una constante, este número antes. Acá es donde empieza la compresión secundaria. Así que yo empiezo el ensayo, para cuando voy por acá, ya se despertó la compresión secundaria, pero no lo sé. Cuando llego acá ya terminó la compresión primaria y solo sigue la compresión secundaria. Bueno, pero ¿cuándo empezó la compresión secundaria? Desde acá. Ok, bien. Con esta variable o este número tau c que tengo acá y que después voy a despejar afortunadamente, es que puedo construir esta gráfica y puedo calcular de la gráfica experimental, puedo ir para atrás y calcular este número, tau sub c. Ok, este tau sub c lo necesito más adelante para estudiar qué es lo que ocurre durante un día en un ensayo de compresión edométrica. Y acá tengo lo que ocurre durante un día en un ensayo de compresión edométrica. Nos imaginamos que son las 8 de la mañana, llego al laboratorio y tengo la muestra en el edómetro. Entonces lo que hago es miro la posición de la muestra y tiene esa relación de vacíos y esa presión. Le aplico un escalón de cargas así de ancho. Me voy y vuelvo al otro día a las 8 de la mañana. Al otro día, a las 8 de la mañana, la presión que va a tener el material, que incluye compresión primaria y secundaria, es la que corresponde a 24 horas. Quiere decir que la presión de preconsolidación en un día se movió de acá hasta acá. ¿Por qué? Porque así lo defino. Le digo presión de preconsolidación en función del tiempo al cómo se va moviendo la superficie de influencia, de la plasticidad. Pero la defino en el ensayo, como dice la norma STM, para 24 horas. Entonces, vamos a ver en realidad qué es lo que pasa en el medio. Bueno, lo que pasa en el medio es que esta línea azul no existe. Esta línea azul conecta lo que veo el lunes a las 8 con lo que veo el martes a las 8. Si hubiera un feriado y vengo el miércoles, sería otra línea. La línea azul, que es la que siempre usamos para definir la compresión primaria, la que dice C sub C o lambda, en principio, desde la teoría de viscoplasticidad, en principio no existe simplemente, no existe. ¿Qué es lo que sí existe? Que tengo una componente elástica y por lo tanto instantánea, y en cuanto termina
lo que llamamos la compresión primaria, esta parte elástica tiene un cierto valor, que es el que está medido ahí con la flecha colorada, y empieza a pasar el tiempo. ¿Qué quiere decir que pasa el tiempo? Que a presión de preconsolidación nominal constante, a las 6 horas se asienta así, a las 12 se asienta así, a las 24 llegó hasta acá, que es el martes a las 8 de la mañana, y acá dibujo el punto. Acá dibujo el punto y saco esto como parámetro del modelo. Pero la realidad es que el comportamiento que tengo es de acá y acá. Aunque la norma me diga, medime esto, eso no es lo que pasa. Lo que pasa es lo que está ahora sobrepintado de rojo. Vamos a ir por la filmina. Al fin de escalón de 24 horas, el de ayer, estoy acá. Le pongo un nuevo escalón, salto acá. Delta P es presión final, que está acá, menos presión 24 horas igual a presión final, menos presión inicial. Este es el escalón de presiones delta P. La presión de preconsolidación, que estaba acá cuando empecé, dentro de 24 horas va a estar acá. Se va a ir moviendo a lo largo de las 24 horas. ¿Cómo defino la presión de preconsolidación? Con el artefacto matemático de esta línea, que es la que 1 a 24 horas. Entonces, la presión de preconsolidación a 0 horas es esta. ¿Cómo la obtengo? Desde donde voy por la parte elástica donde toco el azul. Y a 6 horas, desde donde estoy, que estoy acá, a las 6 horas ya se asentó un poquito y estoy acá, retrocedo elástico hasta que toco el azul. Pero si todavía no conoces el azul, bueno, quédate tranquilo, ya llegaremos. A las 12 retrocedo hasta tocar el azul que no conozco. A 24, este punto define la línea azul, este otro punto también define la línea azul. Ahora tengo la línea azul y puedo calcular la presión de preconsolidación a 6 horas, a 12 horas o a cualquier otra edad dentro del escalón de carga de 24 horas. Entonces, la evolución desde el punto de vista de la teoría de la viscoplasticidad es, vengo acá y voy bajando. Ahora, de todas estas ecuaciones, veo que durante el día la deformación volumétrica va cayendo, tiqui, 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 por acá, verde. Y lo que cae la deformación volumétrica la puedo calcular como un efecto del tiempo, o puedo hacer trampa y calcularlo como un efecto de esta pendiente. Da lo mismo. Si yo quiero saber cuánto cae entre acá y acá, entre acá y acá, entre acá y acá. Si quiero saber cuánto cae todo esto, la manera más simple de saber cuánto cae es decir, entre acá y este momento, este punto, en este caminito, la deformación que tengo es todo lo que cae la línea azul menos lo que rebota la línea colorada. Y ese es el lambda menos kappa que tenemos acá dibujado. Donde el lambda es la pendiente azul y kappa la pendiente colorada. Lo que se reduce, la deformación volumétrica, lo que se reduce la altura de la muestra, la deformación volumétrica que tengo aquí, viscoplástica, es función del tiempo, pero la puedo calcular muy fácil como la diferencia de pendientes entre roja y azul, azul menos roja, por la diferencia de logaritmos, el logaritmo de aquí menos el logaritmo de acá, y como la diferencia de logaritmos es del cociente, es el logaritmo del cociente, lo escribo directamente como logaritmo del cociente. Bien, de aquí puedo despejar la presión de preconsolidación a 6 horas, a 12 horas, a 18, a 24, la puedo calcular como la presión de preconsolidación inicial, este punto que lo tenía el lunes a las 8 de la mañana, por esta función que es función de cuánto bajo. O sea que ahora tengo este valor
tengo cuánto se mueve y con eso tengo determinado en dónde estoy en la horizontal. Esto me viene bien y lo voy a usar dentro de un ratito para deducir la ecuación diferencial de Cribb. Entonces, de la figura, yo puedo ver que ¿cómo lo podemos poner? La distancia que baja esto menos la distancia que baja esto es igual a esto. Y entre acá y acá es lo que baja el azul menos lo que baja la colorada por abscisa 2 menos abscisa 1. O sea que este pedazo de la ecuación representa esta altura por el caminito azul menos colorado. Por la derecha, déjeme limpiar, por la derecha esto es esta altura de acá hasta acá, donde todavía tengo tau prima, t prima, tau c y tau c que está acá abajo, t prima, tau c que están acá. Pero ahí yo puse chiquitita la figura de la filmina anterior para acordarnos. A las 24 horas ya sabemos que la presión de preconsolidación, esto tiene que ser PES, disculpen por la C, son PES. La presión de preconsolidación de las 24 horas es igual a la presión final, que es este punto. Y el tiempo de compresión primaria más el tiempo de compresión secundaria es 24 horas. Yo estoy haciendo un ensayito hasta las 24 horas y es el tiempo de compresión primaria más el tiempo de compresión secundaria que hayan habido ahí adentro. Miren, 24 horas porque 24 horas es el escalón. Hasta ahora, ninguna trampa. Estoy por hacer una, pero hasta ahora no hay ninguna trampa. Entonces tengo que para 24 horas, lambda menos kappa, presión de preconsolidación a 24 horas, que es la presión final, sobre presión de preconsolidación inicial es igual a mu por el logaritmo de tau prima, t prima más tau sub c sobre tau sub c. Y t prima, despejando de acá, es 24 horas menos t sub c más tau sub c. Oh, cuántas cosas, che. A ver, 24 horas, que es todo, menos t sub c, es este pedacito, me quedó t prima, más tau sub c y llegué a este punto. Estoy bien, bien. Pero ahora veo, y esto es la trampa, es que mirado desde 24 horas, mirado a lo largo de 24 horas, la diferencia entre poner 24 horas o 24 horas menos t sub c más tau sub c es este pedacito. Ese pedacito es todo lo que tengo adentro. Ahora hacemos la hipótesis, válida para la enorme mayoría, válida siempre, porque la hipótesis, pero digamos aplicable con poco error a la enorme mayoría de los casos, de que decir 24 horas menos t sub c, esto es 24 horas, le resto t sub c, menos t sub c, le sumo tau sub c, que voy hasta acá. Decir eso de acá abajo tan complicado, 24 horas menos t sub c más tau sub c, re complicado, y nos lleva a este segmento, es cuantitativamente y a todos los fines prácticos muy parecido al otro segmento, las simples 24 horas. O sea, me estoy perdiendo, el pequeño error que estoy cometiendo es agregar este pedacito. ¿Para qué lo hago? Porque si lo hago, si digo que 24 horas menos t sub c más tau sub c da 24 horas, o sea, si me como este pedacito, entonces de aquí despejo la variable que no tengo arreglada, que es tau sub c. Uy, ¿qué hice? Tau sub c me queda 24 horas por presión de preconsolidación inicial sobre presión final elevado a la lambda menos kappa sobre mu. Es solamente despejar de acá tau sub c, asumiendo que lo de arriba da 24 horas. O sea, la trampa que hice es cambio toda esta porquería y pongo el 24, pero acá lo dejo, ¿eh?
pero arriba lo saco. Con eso, saco una fórmula razonablemente aproximada para tau sub c y con ella reemplazo. Entonces, epsilon volumétrico punto es la componente elástica más mu por esta porquería, pero este tau sub c acá me está molestando. Reemplazo y me termina dando la componente elástica y la componente viscoplástica. Saber la presión final a las 24 horas me permite calcular el cambio de volumen. Es saber la presión final y saber que aplica 24 horas. O sea, saber la vertical y saber la edad para poder unir esto con esto. Guarda, que eso no significa que acá acaba el creep. Ni tampoco este punto que estoy ahora marcando 24 horas es este. La compresión primaria ocurre acá. Por ahí va, o por aquí. No nos interesa. Nos interesa cómo termina aportándose a las 24 horas, sabiendo que el creep sigue produciéndose después de las 24 horas. Les pido disculpas, les dije, esta clase la abrí hace 15 minutos para repasarla rápidamente porque entiendo que no puedo explicar el Source Creep Model si esto no está bien. La vamos a grabar bien, la vamos a poner más prolija y la vamos a subir como clase de repaso para que en el futuro la puedan ver antes del comienzo de la clase de el Source Creep Model. Felipe, no sé si hay consultas y si no tus propios comentarios, por favor. Consultas en el chat no hay ninguna. Te hago una pregunta mía. Físicamente, ¿cómo es que TC no, o sea, cómo es que existe ese tau C y no va al origen? ¿Cómo es que en un momento arranca el creep y no arranca el minuto cero? El creep no es lineal. En principio probablemente arranca al minuto cero y en principio ya puede estar existiendo, o sea, los fenómenos físicos asociados a la deformación de viscoplásticas ocurren aunque no haya cambio de tensiones ahí, lo muestro arriba de la mesa. Entiendo ¿cómo ponerlo? Entiendo la componente de que choca con la física este asunto. Lo que ocurre es que en esta cosa estamos dibujando, déjame ver la versión donde está más alta. Acá estoy graficando contra -1 sobre epsilon volumétrico. Y -1 sobre epsilon volumétrico punto se hace 0 cuando epsilon volumétrico punto se hace infinito. Entonces, esto que estás viendo acá es cuando el epsilon volumétrico punto se hace infinito, que es básicamente el inicio de la prueba. Es un infinito puramente matemático, producto de extender una ecuación lineal a un rango en el que violentamente es no lineal. Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo partículas con cationes absorbidos, agua absorbida, cargas eléctricas. Tengo este lío y están ahí. Si yo no hago nada y pudiera mirar y el observador no alterara la muestra, vos sabés que eso es una cosa difícil de lograr, vería que siguen pasando cosas acá y esas cosas pueden incluir deformaciones sin que yo haga ningún cambio en la muestra. Si ahora yo le pongo un pequeño cambio al estado de tensiones, claramente despierto algún animalito. Si el cambio es muy pequeño, la componente elástica domina, la componente, digamos, elastoplástica, que en este caso es viscoplástica, está básicamente dormido. Si vos haces crecer esto acá, en algún momento la componente velocidad, pero real, como derivada respecto del tiempo real, empieza a despertarse y en realidad se despierta desde cero, pero con velocidades tan bajas que no puedo medir. ¿Cómo le pongo un inicio? Ahora cambié de la física al modelo. Estoy haciendo un modelo, imponiendo un modelo en el que epsilon volumétrico punto es función de un parámetro. Función de un parámetro lineal. Entonces, ahí es donde tengo esto como una línea recta
no es una recta matemática en los ensayos experimentales, pero lo asimilo igual a una línea recta en mi modelo y esa línea recta es extrapolable y no le pega al origen. La realidad, si tuviéramos algo muy complicado, en una vez hacemos una curva así. Y qué sé yo qué es eso, una lemniscata o una tangente hiperbólica. Pero las arcillas no saben de tangentes, ni de tangentes hiperbólicas, ni de lemniscatas. Estamos asimilando un comportamiento experimental en una recta y propagando la recta para atrás y decimos, si el modelo que voy a usar es tan simple como esto, entonces esta cosa no la puedo largar desde el origen, la tengo que largar desde un punto para tener la mejor representación posible de los datos. Es un modelo, no es la física del problema. Hablé mucho, ¿no? Quizás estoy pensando la respuesta mientras te la digo, pero más o menos es lo que tuviera... O sea, si me preguntas 3 veces, decís 3 veces lo mismo. ¿Te entiendes lo que quise decir? Se entiende, gracias. Pero te das cuenta que es un modelo, esto es solamente un modelo, pero es un modelo bastante robusto, digamos, en el sentido que tiene una... como es una ecuación relativamente simple e integrable de una variable. Y contame las otras 20 preguntas de todos los demás o decime que nadie entendió nada. Una consulta. ¿Se escucha? En la ecuación, Sí. justamente en la ecuación diferencial 1 de 1D, ¿es válido el hecho de que solamente, digamos, hagamos derivada respecto a las funciones de cambio en la slide anterior? Ahí. No, en el slide anterior, creo que 2 antes. ¿Está? Sí. Digamos, la deformación volumétrica tiene 3 componentes, ¿no? Entonces, Sí. se derivan solamente las funciones de cambio, pero no referente a una sola magnitud. Por ejemplo, está referente a la presión y referente al tiempo, ¿no? A ver, pará. La presión, no vamos a derivar respecto de constantes, ¿no? Las que tienen colores son las constantes del modelo. Por supuesto, derivar respecto a ellas da 0. P sub 0, déjame ir para adelante y para atrás para explicarlo. P sub 0, igual la pregunta es buenísima. Y de hecho, la mitad de mi disculpa por no haber preparado la clase es no poder contestar esto en un segundo. ¿Ok? Pero la respuesta la tengo, pero no en un segundo. ¿Ves esta P sub 0? Es la presión de preconsolidación del lunes a la mañana. Y esa no va a cambiar. Para el martes a la mañana, la presión de preconsolidación del lunes no cambia. Es una constante. No cambia durante el tiempo. La presión de preconsolidación con la que empiezo. La de abajo, esta, es la presión de preconsolidación con la que termino. Es esta. Y esa tampoco cambia durante el proceso. Lo que ocurre durante el proceso es un salto elástico, un salto elastoplástico, plástico digamos, no elastoplástico, porque acá está restada la parte elástica, plástica, más la componente del tiempo que se supone que viene acá, para acá, no arriba, es el salto elástico, tac, el salto elastoplástico, tac. Y entonces, pero para, Alejo, ¿me estás sumando esto más esto? No, porque no te pongo lambda por delta P, te pongo lambda menos kappa por delta P. A las 24 horas, esto vale P24 y esto vale P0. A las 24 horas, este vale P24 y este vale P0. Y este kappa y este kappa se cancelan entre sí y solo queda lambda. Pero lo quiero estudiar como ecuación diferencial viendo qué pasa a lo largo de estas 24 horas. Y lo defino de esta manera. Hay una componente elástica que va cambiando a medida que cambia la presión, es esta, y hay otras cosas que van pasando, pero entre este punto y este punto, el circulito colorado aquí y aquí, esos quedan quietos durante el día. Por eso es que cuando derivo para calcular qué pasa durante el día, en la estación a la que llega el tren y la estación de la que parte están siempre quietas. Lo que sí pasa durante el día es que la presión va cambiando, pero no la presión inicial, y el tiempo va cambiando, pero no está constante. Entonces, el logaritmo de esto es
perdón, la derivada de esto es menos mu por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre la variable tau' más tau c, t' más tau c que está acá. Pero esta no tiene ninguna variable en el escalón de las 24 horas. Acá no dice presión de preconsolidación a lo largo del tiempo. Dice la presión de preconsolidación al final del camino. Porque esto está pensado para trabajar tac y voy para abajo. O sea, acá no está pensado en esta ecuación original, no está pensado para tiempos menores de 24 horas porque eso se asume que está clavado acá adentro. Pero cuando la derivo me saco de problema, me saco ese problema de encima.